Carlos Slim quiere que trabajes hasta que llegues a la tumba. Fino el señor, como siempre, el señor más rico de México. No solo de México, de América Latina también. El que fue el más rico del mundo hace 10 años, ahora es el 17º. Tiene una gran propuesta. Querer que los abuelitos sigan trabajando o condenarlos a la hambruna. Y por alguna razón esta noticia no ha sido recogida por la prensa tradicional. Tal vez para ellos no sea suficientemente controversial, ¿no? Eliminar las pensiones y hacer que nuestros abuelos sigan trabajando durante toda su vida. Pero para mí es un drama total, una maldita locura lo que está proponiendo este señor. Así que vamos a checar exactamente lo que dijo. El empresario considera que los subsidios sociales son insostenibles y apuesta por un modelo basado en empleo y productividad. Siempre las palabras bonitas de la clase empresarial. El empresario Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos de México y del mundo, ha expresado nuevamente su postura respecto al sistema de pensiones en el país. No es la primera vez que lo dice, pero creo que esta vez fue como que la más explícita: derretir a los adultos de la tercera edad. Durante su participación en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en Monterrey, parte lo está diciendo en la Cumbre de los Premios Nobel, una iniciativa, una propuesta inmensamente violenta, o sea, literal hablar de dejar en pobreza a millones de personas en México. El magnate propuso replantear los programas de asistencia social, incluyendo la pensión del bienestar para adultos mayores y las pensiones del IMSS y el ISSSTE. O sea, todo el sistema de seguridad social para los adultos mayores, argumentando que deben de sustituirse por un modelo que incentive el trabajo productivo entre los jubilados. Todo este lenguaje empresarial que utilizan para literalmente enmascarar con palabras bonitas una iniciativa que sería sumamente violenta para millones de todos los adultos mayores, que la mayoría depende, obviamente, de estos programas. Hablar de incentivar el trabajo productivo. El trabajo productivo, la manera en la que ellos lo están pensando, no es como lo piensa la mayoría de la gente. Sí, trabajo, productividad. Productividad para ellos no es tener un mejor servicio. No lo piensan como un consumidor. Tener un mejor servicio de mayor calidad, más barato. No, ellos lo que piensan por productivo es poder gastar menos y producir más. Y eso también significa gastar menos en su fuerza laboral, gastar menos en todas estas personas que han pasado toda su vida trabajando para una de las empresas de Slim, que literalmente han gastado horas, la mayor parte de su vida adulta. Ya no merecen el descanso que por derecho tienen en el sistema de pensiones. O sea, piénsenlo en el mismo servicio de Telmex, de Telcel, lo que sería más productivo para los consumidores de Telcel y de la mayoría de la población, o sea, de la economía general, sería tener el mejor servicio de telefonía posible, la mejor tecnología, con un montón de personas trabajando para dar el mejor servicio. Técnicos, personal de atención al consumidor, o sea, un montón de personas. Pero como Slim tiene un super monopolio en México y hasta en partes de América Latina, pues no se tiene que preocupar por dar un buen servicio. Puede recortar su fuerza laboral a tal punto de que su base de consumo no se va a poder quejar porque no va a tener otra alternativa que usar ese servicio. Les digo, es un cálculo: gastar menos y maximizar sus ganancias, su acumulación. Pero bueno, según Slim, el actual esquema de transferencias gubernamentales resulta insostenible a largo plazo, ya que depende de recursos públicos que a su juicio podrían utilizarse para fortalecer la inversión, la productividad y el empleo formal. Esto está genial, porque sí, son recursos públicos que se utilizan para ampliar la red de seguridad social. Y sí, puede ser que sea insostenible a largo plazo, a menos que los recursos que provienen justo para las pensiones se obtengan de las personas que son, justo como Slim, las dueñas de la mayor proporción de la riqueza de un país, de los recursos de un país. No, Slim, que por sí mismo tiene tanta riqueza como la mitad de la población mexicana. De ahí puede ser sostenible a largo plazo un sistema de calidad de pensiones, justo de ahí. Y eso es lo que le da miedo a Slim: un mínimo de ingresos a un grupo de personas que son de las más vulnerables en nuestro país y en todo el mundo. Vamos a ver cuál es su modelo alternativo para reducir la pobreza según él, ¿no? El empresario sostiene que los subsidios no son una solución definitiva a la pobreza. No manches, pues si no es él el que tiene uno de los
subsidios más grandes de todo México. O sea, la concesión de telecomunicaciones, el monopolio de la concesión de telecomunicaciones por décadas. Y sí, lo sacó muy cañón de la pobreza. Lo volvió de un rico en condición de vulnerabilidad al hombre más rico del mundo. En su lugar propone una política económica centrada en la generación de oportunidades laborales, el impulso al crecimiento productivo y el fortalecimiento del capital humano. Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población. Sí, obviamente no se va a poner a pelearse con el gobierno que hay ahorita, ¿no? Tiene que hablar de bienestar y prácticamente lo mismo que dice Sheinbaum, ¿no? Del armamento y esos gastos, ¿no? Para no verse como un abierto opositor atacando una de las programas más importantes, pues, de este gobierno. Subrayando que la clave del desarrollo está en fomentar el empleo digno y mantener. ¿Cómo se atreve a hablar de empleo digno esta persona y les quiere quitar las pensiones a sus empleados? Es directamente él el responsable de dar el empleo digno. ¿Por qué no está dando el empleo digno? ¿Por qué le quiere reducir su remuneración a las personas y un retiro digno y mantener activos a los adultos mayores, como si no hubieran estado activos toda su vida, trabajando 6 días a la semana para él, la mitad de su vida adulta? Actualmente la pensión bienestar para adultos mayores otorga un apoyo bimestral de 6,200 pesos. Aparte, estamos hablando 3,100 pesos mensuales y no quieren ni darles eso a una persona que gana millones de dólares cada hora. Monto que según el empresario debería redirigirse a proyectos de inversión que garanticen bienestar sostenible y crecimiento económico. Crítica al sistema de pensiones vigente. Slim calificó como irracional el modelo de pensiones vigente en México, de darle 6,200 pesos a las personas. Estamos hablando de esa irracionalidad, para que puedan mínimo comprar un poco de comida. En especial los esquemas administrados por el IMSS-ISSSTE y el programa Bienestar. A su juicio, la economía mexicana ha mostrado un crecimiento promedio inferior al 1% en casi 3 décadas. Pues, ¿qué pasó hace 3 décadas? Creo que pasó él. Él ocurrió. Es el arranque del neoliberalismo. Es la privatización de todos los sistemas de seguridad social, justamente, ¿no? El sistema de pensiones fue una de las cosas que se privatizaron. Las telecomunicaciones, su concesión, su subsidio, fue lo que se privatizó. El nacimiento de esta oligarquía, de esta élite ultra rica, fue lo que ocurrió hace 3 décadas y es literalmente la razón por la que nuestra economía no es dinámica ni crece más que 1%. Esa es la razón. La gente está tratando de sobrevivir con las migajas que le da el sistema, mientras toda la riqueza se está yendo hacia arriba. Y entonces, como no recibe nada, pues no se puede crear una base de consumo en el país que justifique las superempresas que se crearon. Lo que refleja, dijo, un problema estructural que no puede resolverse mediante subsidios. Sí, no se puede resolver mediante subsidios. Se tiene que resolver por otros medios. Y esos medios no le convienen a Slim y a sus amigos en la élite empresarial del país. Justo es reducir el poder inmenso, desproporcionado que tienen en México por la cantidad de recursos que controlan, que han acumulado, que pervierten todo el sistema económico, e influencian todo lo que hacemos en la economía y lo influencian para que ellos ganen a corto plazo, no para el bien de la economía mexicana, no para el bien de las grandes mayorías. Eso es el problema estructural del que habla. Crean todo un sistema económico influenciando el sistema político que extrae más recursos de la clase trabajadora y luego esa clase trabajadora no tiene suficiente para poder consumir porque todo su salario está precarizado, porque está preocupado en el día a día, en comer ese día. Dejaste a los mexicanos tan empobrecidos porque todo te lo agarraste tú, que ya no vas a tener a quién venderle. Eso es el problema del sistema mexicano económico. Eso es la desigualdad económica y las consecuencias que tiene. El empresario advierte que el enfoque actual limita la productividad nacional en sus términos, como les dije, y profundiza la desigualdad económica. Mientras el gasto social se incrementa sin generar resultados sostenibles. O sea, está diciendo exactamente lo contrario, nada más lo está poniendo con palabras bonitas. La importancia de la seguridad y los valores familiares. Ahora, ¿qué es este drifteo a la derecha que está haciendo? Más allá de la economía, Slim abordó el impacto social de la inseguridad y la desintegración familiar, señalando que la paz y la estabilidad son condiciones esenciales para el desarrollo humano. ¿Sabes cómo tendríamos paz y estabilidad? La única forma de tenerlo es no tener un sistema
tan inestable, donde solo una élite controla todos los aspectos de la sociedad. Los ultrarricos controlan absolutamente todos los sectores de la economía y la gente se está muriendo de hambre en la pobreza. Esa es la inestabilidad de la desigualdad económica. Es esa. ¿Quieren estabilidad? Tienen que mejorar las condiciones materiales de la inmensa mayoría de la población. No hay otra forma. Esa es la paz social. Ese es el pacto social. Pero estas personas son tan arrogantes, son tan de visión de corto plazo, que nada más están pensando en jalar y jalar más recursos, cortando salarios, recortando pensiones, y no piensan en las consecuencias que tienen a largo plazo, las consecuencias de hacer este tipo de políticas económicas donde Slim controla una inmensa cantidad de recursos, es que va a haber inestabilidad social. En ese sentido, destacó que la libertad individual y la seguridad pública son indispensables para que las personas puedan trabajar y prosperar. Lo que quiere Slim es que el Estado utilice toda su fuerza, su monopolio de la fuerza, para imponer su acumulación. Quiere que todos veamos y aceptemos el estado de las cosas. No quiere que nadie se queje ante esa injusticia tan obvia. Un debate sobre el futuro de la política social en México. Las declaraciones de Slim se suman a un debate más amplio sobre el futuro del estado de bienestar en América Latina, donde cada vez, o sea, aparte, el modesto estado de bienestar que se ha logrado conseguir en todo lo que va del siglo XXI. Ni siquiera eso quieren dar estas oligarquías, donde cada vez más voces cuestionan la sostenibilidad de los programas de asistencia directa. Bueno, aquí ya empezamos este periódico. ¿Qué tipo de voces son las que están cuestionando los programas de asistencia? O sea, mientras algunos sectores consideran las pensiones como un derecho adquirido, algunos sectores, el 99% de la población que ha trabajado toda su vida, que depende de pensiones, no son algunos sectores, es la inmensa mayoría de la población que se ven beneficiados del derecho a la pensión, que es este enmarque mediático, está cañón. Otros plantean la necesidad de reformar los esquemas para adaptarlos a los nuevos desafíos económicos y demográficos. Sí, yo planteo la necesidad de reformar los esquemas, que los ricos paguen más para tener una sostenibilidad a largo plazo. Esos ricos que acaparan absolutamente todos los recursos. La propuesta de Slim genera controversia, pues sí, al menos dicen eso, pero también invita a reflexionar sobre cómo equilibrar el apoyo social con el fomento de la productividad y el crecimiento económico a largo plazo. ¿Qué propone Carlos Slim? Eliminar o modificar los programas de pensiones públicas, incluyendo el de bienestar, IMSS e ISSSTE. Esto para impulsar un modelo basado en el empleo y la productividad. ¿Por qué Slim considera los sostenibles? ¿Qué es esto de inteligencia artificial que ya estoy leyendo? No generan crecimiento económico y dependen de un gasto público elevado que no resuelve la desigualdad estructural. Él es la desigualdad estructural. Para erradicar la pobreza en México, Carlos Slim pide que los adultos mayores trabajen más años y se les retrasen las pensiones. Un nivel mínimo de bienestar y no de una ayuda regalada. No manches, qué rancio. Propuso aumentar la edad mínima para recibir la pensión del bienestar y extender la vida laboral hasta los 75 años. No manches. ¿Cuál es la esperanza de vida? 75 puntos. Quiere. Eso es el promedio, ¿eh? Porque las personas más vulnerables, los más pobres de nuestra sociedad no viven no es el promedio 75.5 años, obvio. Pero bueno, en promedio quiere que tenga 6 meses de retiro, de jubilación. Debemos tener tranquilidad, libertad y combatir la pobreza. ¿Cómo se erradica? Con un nivel mínimo de bienestar que provenga del trabajo y no de una ayuda regalada. En efecto, págales mejor la pensión que provenga del trabajo. Tú eres el que les da el trabajo. Ellos quieren gastar lo menos posible en sus trabajadores. Ya ni pensión les quiere, bueno, una pensión de 6 meses les quieren dar. El fundador del Grupo Carso comparó la situación mexicana con la de varios países europeos y que no estamos para nada en ese sentido. Nosotros tenemos, bueno, se está acabando nuestro bono demográfico, estamos en curso hacia allá, pero los países europeos el problema que tienen es lo mismo. No quieren asegurar los recursos necesarios para garantizar una pensión digna a su población. Esa es la crisis que están pasando, que sus gobiernos están capturados por la oligarquía como Slim. Este fenómeno, conocido como transición demográfica, está provocando que el número de personas en edad de trabajar disminuya en relación con el número de jubilados, reduciendo la base de contribuyentes que sostienen los sistemas de seguridad social. Las pensiones de Telmex, un caso ejemplar. Ahí está el meollo del asunto seguro. Slim también mencionó que en Telmex, una de sus empresas más
emblemáticas, el alto número de jubilados representa uno de los mayores desafíos financieros. Actualmente la compañía mantiene más de 41,000 personas pensionadas producto de esquemas de retiro adelantado implementados décadas atrás. El empresario explicó que aunque Telmex ajustó su sistema de jubilaciones para hombres y mujeres en una época con mejores condiciones de desarrollo, la carga económica aún es considerable. Slim reconoció que la empresa necesitará varios años para recuperar su equilibrio financiero debido a los costos que implica sostener ese número de jubilados. Les digo, aquí está el meollo del asunto. Y es por eso que se habla y hablamos de que personas como Slim, dueños de estas megacorporaciones, tienen un interés material literalmente opuesto a la gran mayoría de la población, que quiere vivir 10 años de su vida adulta después de haberle entregado a Slim cientos, miles de horas de su vida por salarios de miseria. Pues Slim no quiere ni siquiera pagarle el valor que estas personas generaron para él. Slim, para aumentar, para maximizar su concentración de riqueza, quiere empobrecer a sus empleados. Es así de simple. Está en contra del interés de las personas que trabajan en su compañía. Por eso nunca vayan a ponerse a favor de estas personas, estos magnates. Está en su interés empobrecer a todos. Estamos hablando, hace unos días salió que tiene más de 100,000 millones de dólares en su cuenta de banco, en su patrimonio. Tiene más que Bill Gates, todo por una concesión del Estado mexicano hace 30 años cuando destruyeron la economía mexicana. Justo hace unos días vi a Carlos Brown, que es director de investigación o algo en Oxfam, México, que representaba qué tan rico es Carlos Slim después de esta noticia. Porque luego es difícil poder entender, comprender la magnitud de riqueza que controla este hombre. Nuestros cerebros no tienen la capacidad de entender estos números. O sea, se dice que si cuentas 1,000,000 de segundos, te tardarías 12 días en contarlos. Pero si contaras a 1,000,000,000, ¿sabes cuánto te tardarías? Tardarías 31 años. Y Carlos Slim tiene 100,000 millones. Imagínate cuánto te vas a tardar en contar 100,000 millones. Si te vas a pasar toda tu vida, te vas a ir a la tumba sin pensión y sin poder terminar de contar cuánta riqueza tiene Carlos Slim. Pero bueno, vamos a ver qué tan rico entonces es Carlos Slim más gráficamente. A propósito de la reciente portada de La Jornada, que se las voy a mostrar ahorita, sobre el índice de Bloomberg de 1,000 millonarios, así se compara la riqueza del hombre más rico de América Latina y el Caribe y número 18 del mundo con la de otros. Valor comercial del Club América, una de las empresas de fútbol más, bueno, la más importante supongo, de México. Tiene una valoración de 119 millones. Ricardo Salinas Pliego, 5,000 millones. Vean la diferencia entre Salinas Pliego y el Club América. Básicamente, o sea, si lo ves así, Salinas Pliego y el Club América tienen de diferencia 5,500 millones. Es ridículo, ¿no? Alejandro Bayer es otro de los más ricos del país, tiene 14,000 millones. El presupuesto anual de la Ciudad de México, vamos a seguir, tiene casi 16,000 millones, ¿no? Alejandro Bayer prácticamente tiene el presupuesto anual de la Ciudad de México, de la ciudad más importante del país, una de las más importantes de América Latina. Ahorro voluntario de los trabajadores en Afores, hablando de sistemas de pensiones. Inversión en el Tren Maya con AMLO, esta super inversión que se hizo, 30,000 millones. No estamos ni cerca de Carlos Slim todavía. Resto de 1,000 millonarios mexicanos juntos. Que creo que son entre 15 o 20, ¿no? Dependiendo del año. Tienen 46,000 millones. ¿Hasta dónde llegan? Germán Larrea, este empresario magnate minero, otro con una super concesión del Estado de explotar nuestros recursos naturales, 46,000 millones, igual que todos los otros 1,000 millonarios del país. Bill Gates. Bill Gates. Vamos a ver cómo le fue a Bill Gates con el creador de valor mexicano Carlos Slim. Vamos a ver. Estas barras. O sea. Bill Gates, 103,000 millones. 103,000 millones. Slim, 108,000 millones. ¿Ve? Recuerdo el Club América y su pelito aquí. Comparado con esto.
Vamos a ver la nota la que hace referencia justo Carlos Brown. Los más ricos de México, más ricos aún. Desde que inició la actual administración, la riqueza conjunta de los 5 mexicanos más acaudalados creció en promedio 30%, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Estamos hablando de que la riqueza comanda poder. Pues solamente este año, ahora tienen 30% más poder. Slim, Larrea y Bayeres registraron aumentos de 28.9%. 48.8 y 86% respectivamente. Vamos a ver la nota completa. A la par, la riqueza de María Asunción Aramburuzabala, no sé cómo me sale la primera, ha crecido 9.1% en menos de 6 meses, según los estimados realizados por Bloomberg. Pero es que la economía crece 1%, pero Slim le está yendo como nunca. El ritmo de acumulación está inmensamente acelerado. Y eso significa que algo se está haciendo mal. Estos son los datos que tuvimos cuando acabó el sexenio de Andrés Manuel. 5 empresarios más ricos de México aumentaron su riqueza en promedio un 266% durante el último sexenio. No, Slim pasó de 52,000 a 94. Larrea de 3,600 a 37, un crecimiento de 944. Es que está de locos la cantidad de dinero y de recursos que controlan, que acumulan. Con este nivel de acumulación y con este nivel de recursos, tal vez sí le sea posible en unos años a Slim eliminar el esquema de pensiones. Y es obvio que personas que ya se quieren candidatear, como este señor, porque perdió toda su riqueza, son el tipo de iniciativas que van a apoyar todos estos magnates. El incremento en los recursos controlados por los hombres más ricos de México se da en un país que sigue reportando las tasas de recaudación más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aparte, no recaudamos nada. Por eso acumulan tanto. No han hecho su reforma fiscal progresiva que tienen que hacer. No la tienen que hacer simplemente para recaudar y para tener mejores sistemas de pensiones, sino para restar el poder que tienen estas personas. Slim sigue liderando la riqueza en México, número 17 a escala global, con 115,000 millones de dólares. Larrea, el número 30 a nivel global, heredero, como la mayoría de quienes se encuentran con el listado de México, para quienes todavía siguen pensando en esta movilidad social, en este capitalismo neoliberal en el que vivimos, pasó de riqueza de 37.9 a 55,000 millones, solo por el hecho de haber nacido en la cuna correcta, en la dinastía correcta. Bayeres, número 255 en el mundo. Fortuna ahora no me sale. Aramburuzabala, heredera de Grupo Modelo, que fue vendida en 2013, fundadora de Tresalia Capital, aparte es apostadora en la bolsa de valores, y pues Salinas Pliego, que pues ya saben que es el que no le ha ido tan bien. Esta enorme fortuna que tienen les abre las puertas a donde quieran, incluida Palacio Nacional. O sea, hace unos días vino el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y pues ahí estaba Carlos Slim, una de sus reuniones importantes. Después de que el mandatario francés se reunió por la mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos miembros de su gabinete, Macron sostuvo un segundo acercamiento con el sector privado del país. El sector privado del país, que es Slim y 3 pelos más, mismo espacio en el que se entregó la condecoración, o sea, hasta lo premiaron, de la Legión de Honor francesa a Carlos Slim, el hombre más acaudalado del país.